Hola, estás en Emilius VGS. El CES 2022 se realizó en los primeros días del año y por supuesto aquí te traemos las noticias más relevantes del mundo de la realidad aumentada y realidad virtual. Este video está cargado de importantes noticias. Tendremos el anuncio esperado del PlayStation VR 2, Qualcomm y su alianza con Microsoft para sus próximos lentes, Canon y su plataforma de VR Calling, TagLove, los primeros guantes ápticos para el consumidor final, y también tendremos a Meganex, que estos llegarán para competir en el mercado de lentes VR ultra ligeros. Quédate hasta el final, ¿estás listo? ¡Comencemos! En el CES 2022 nos trajo esta hermosa noticia. Vamos con este bombazo. Sony, de la mano de PlayStation, confirmó lo que muchos esperaban. Está por venir el PlayStation VR 2 y tendrá interesantes especificaciones. Eye tracking a través de una cámara infrarrojo, una pantalla OLED con una resolución de 2000 x 2040 por ojo, un refresh rate estimado de 90, 4 cámaras para el seguimiento espacial y por supuesto unos nuevos controles llamados VR2 Sense Controllers, que se alejan del mando tradicional. De esta manera se vivirá una verdadera inmersión. Aquí te dejo todas las características. No se ha revelado la fecha de lanzamiento ni cuánto costará, pero hemos podido ver un juego que será compatible con el PlayStation VR 2. Me refiero al Revealing Horizon Call of the Mountain. Espectacular, ¿verdad? Qualcomm también anunció en el CES que está trabajando en unos nuevos chips potentes que serán incluidos dentro de los próximos lentes inmersivos de Microsoft. Esta alianza con empresas que buscan el éxito en el mundo inmersivo es algo común para ellos, pues solo basta recordar que los Oculus Quest tienen dentro un Snapdragon XR2. Cristiano Amon, el encargado de la conferencia, anunció que están desarrollando un chip Snapdragon para los próximos lentes de realidad aumentada de bajo consumo y ligeras. Todo esto bajo el ecosistema de Microsoft. Es por eso que esta tecnología podrá integrarse con Microsoft Mesh y el próximo Qualcomm Snapdragon Space XR. Se espera que esta alianza apunte hacia el consumidor final. Y todo esto me hace preguntarme, ¿esta alianza será para los próximos HoloLens 3 de uso masivo? Vamos a ver. Canon ha anunciado que está desarrollando una plataforma de comunicación que se llama Kokomo. Está diseñada con la intención de mejorar la comunicación humana a distancia, combinando la realidad virtual con videollamadas inmersivas. Y todo esto gracias a la cámara de Canon. Esta innovación propone dejar afuera a los avatars, para agregar realismo dentro de las conversaciones en realidad virtual. Para cumplir este objetivo, se necesitará una cámara Canon, un headset VR y un smartphone compatible para la experiencia. Kokomo permitirá a los usuarios verse y oírse en tiempo real, como si fuera un entorno fotorrealista, mientras experimentan un entorno de realidad virtual. ¿Esta será una experiencia al estilo video volumétrico? Suena muy interesante, aunque no pudimos ver realmente cómo funciona. Cuando tengamos más novedades, los actualizaremos. B-Haptics es una empresa que viene creando desde el 2015 suites ápticos de cuerpo entero, y esta vez mostrará en el CES 2022 el primer guante áptico de realidad virtual para usuarios finales. Así como lo escuchas, este guante se podrá comprar y ser utilizado por más de 100 aplicaciones que estarán por venir. Como ya saben, los guantes ápticos han sido usados en prototipos y para uso empresarial, además de tener una presentación voluminosa y poco práctica. Ahora con TagLove, esto será cosa del pasado, y se podrá usar con visores ya disponibles en el mercado, como los Quest. TagLove utilizará el seguimiento de las manos que tienen ciertos VR headset, para funcionar de manera correcta e identificar elementos. Por el momento tenemos dos juegos confirmados para esta experiencia, el Ham Physics Labs y el Air Guitar Unplugged. Puedes probar en acción esta tecnología y acariciar por primera vez a un gato virtual. Titfall, subsidiaria de Panasonic, anunció el lanzamiento de sus lentes de realidad virtual ligeros, llamados Meganex. Estos tendrán micropantallas de 1.3 pulgadas,
con una buena resolución de 2560 x 2560 por ojo, una tasa de refresco de 120 y un chip XR1 de Snapdragon. Sí, otra vez Qualcomm aparece aquí. Además, pesa muy poco, algo de 250 gramos. Los lentes serán compatibles con SteamVR a través de una conexión USB, algo que llama definitivamente la atención de todos los gamers. Personalmente su diseño me recuerda a los HTC Vive Flow. Definitivamente se está abriendo un mercado interesante de lentes livianos para experiencias de realidad virtual. Y estas son las primeras 5 noticias más relevantes del CES respecto a XR. Seguiremos informando posiblemente en un segundo video con nuevas cosas interesantes, así que suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.